All fairness to the former president, is that true? Do you have to use a teleprompter when speaking about President Trump? Or are you able to just kind of riff on your thoughts on him? Yeah, he's so stupid. Look at the lame, inane things that he said. He's so stupid, he can't even say anything clever. He's a moron. Este es un eclipse lunar, no es un eclipse solar, así que no hay posibilidad de que alguien, incluido nuestro presidente, se quede ciego otra vez. Wow, ¿sabes en qué estaba pensando hoy? ¿Qué tipo tan tonto elegimos como presidente? ¿Sabes cómo despidió a todos esos trabajadores federales sin siquiera saber lo que hacen? Bueno, un juez hoy ordenó que miles de ellos fueran recontratados justo a tiempo para que el gobierno cierre mañana. Las cosas funcionan como un reloj suizo. ¿Sabes? Hubo un tiempo en que despedir gente era lo único en lo que Donald Trump era bueno. Siempre atentas a cualquier desliz del presidente de los Estados Unidos, captaron lo que podría considerarse uno de los momentos más humillantes de su carrera. En una era donde las redes sociales multiplican la magnitud de los escándalos a una velocidad imparable, una simple intervención de figuras como Robert De Niro y Jimmy Kimmel no solo sacudió las estructuras de poder, sino que desnudó las vulnerabilidades de un hombre acostumbrado a mantener una imagen de invulnerabilidad. Sin previo aviso, los ecos de esa noche se extendieron como un tsunami a través de los medios, pero lo que parecía una simple broma entre comediantes se transformó rápidamente en algo mucho más profundo. Obviously, because you read about it historically in other countries that they didn't take the people. What? We told you so? Or whoever that told you so? It's going to happen. If he gets elected, it's going to change this country for everybody. And did Melania finally hit her limit? Let's dive in. In all fairness to the former president, is that true? Do you have to use a teleprompter when speaking about President Trump? Or are you able to just kind of riff on your thoughts on him? Yeah, he's so stupid. Look at the lame, inane things that he said. He's so stupid, he can't even say anything clever. He's a moron. Under the in a certain way, I said, because he did survive. You know what? He's been there like for 28 years, and he made it through. A lot of people don't make it through. It's a good way for non-exceptional people to survive. Well, it is. Yeah. I mean, it certainly is. So you're in there. You have de Donald Trump, conocida por su carácter inquebrantable y su habilidad para manejar la prensa, parecía tambalear frente a los ataques mordaces de quienes, en el pasado, quizá no habrían tenido el valor de desafiarlo públicamente. Pero lo que ocurrió esa noche fue mucho más que un simple episodio de comedia. Fue un golpe a su ego, un torbellino que alcanzó el corazón mismo de su imagen pública, su matrimonio. En ese preciso instante, el presidente de los Estados Unidos se encontró frente a una realidad ineludible. Ni su capacidad de defenderse con contundencia, ni su aura de imbatibilidad podían salvarlo de la burla pública cuando las palabras adecuadas caían en el lugar preciso. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Los expertos políticos se dividieron, algunos aplaudiendo el valor de las figuras involucradas, mientras que otros comenzaban a especular sobre el impacto que tendría en su ya cuestionada presidencia. La noche de la humillación se extendió mucho más allá de un simple chiste en un late night show. Fue una herida en un lugar donde Trump siempre había mostrado su mayor orgullo, su familia. Los medios, siempre ávidos de escándalos, tomaron esa chispa y la convirtieron en un fuego que parecía inextinguible.
¿Cómo afectaría este ataque a su base de apoyo? ¿Sería este el principio del fin para un hombre que había navegado por tantas tempestades sin perder nunca el rumbo? Cada palabra que De Niro y Kimmel pronunciaran no solo era un golpe directo a Trump, sino a todo lo que representaba. El ataque fue personal, calculado y, sobre todo, inmensamente efectivo. La reacción fue más que esperada, pero nadie podía prever el tamaño del colapso que seguiría. En ese preciso instante, el hombre que había hecho de la controversia su segundo hogar comenzó a perder el control de la narrativa. Jimmy Kimmel, conocido por su humor mordaz, se encontraba nuevamente ante su audiencia, pero lo que nadie esperaba era que esa noche su programa se convertiría en un escenario que cambiaría el rumbo de las noticias. Mientras las cámaras captaban su sonrisa irónica, el ambiente ya estaba cargado de tensión. Los temas del día parecían centrarse en una figura política cuyo poder, hasta ese momento, parecía inmune a cualquier crítica: Donald Trump. En el otro lado del espectro, Robert De Niro, un hombre cuya carrera había sido marcada por su actitud desafiante, se preparaba para hacer su propia intervención. Ambos, una combinación peligrosa, estaban listos para hablar de algo que no solo afectaría la imagen de Trump, sino que lo haría tambalear en su propia esencia: su matrimonio. La atmósfera en el estudio estaba a punto de volverse eléctrica. Y cuando De Niro comenzó a hablar, el tono de su voz, esa mezcla de indignación y sarcasmo que también dominaba, hizo que la audiencia contuviera la respiración. Lo que comenzó como una broma ligera, un chiste en medio del show, pronto se transformó en algo mucho más grande. Las palabras de De Niro comenzaron a desgarrar la figura pública de Trump, atacando no solo su política, sino la vida privada que tanto protegía. Con cada frase que salía de la boca del actor, los ecos de la burla llenaban las redes sociales, las conversaciones en cafés y las mesas de trabajo. Todo el mundo parecía hablar de lo mismo. Comentario del narrador: lo increíble de este momento es cómo una simple broma puede desencadenar una reacción en cadena tan explosiva. De Niro no solo estaba atacando a Trump, estaba minando su imagen de invulnerabilidad, esa que había sido cuidadosamente construida durante años. El hombre que siempre había sido capaz de zafarse de cualquier ataque, se encontraba, por primera vez, atrapado. Y todo gracias a un comediante y un actor. La audiencia estalló en carcajadas, pero en el aire flotaba una pregunta que pocos se atrevían a formular en voz alta: ¿hasta qué punto sería capaz de resistir Trump este golpe a su orgullo? En su mundo, donde el poder es tan tangible como una firma, las críticas eran una molestia, pero nunca una amenaza. Sin embargo, esta vez era diferente. La crítica provenía de lugares inesperados, de figuras que, si bien no eran figuras políticas, conocían como pocos la dinámica de la opinión pública. De Niro había cruzado una línea, y lo hizo de manera brillante. Las horas posteriores fueron una vorágine de reacciones. Trump, conocido por su capacidad de contraatacar, no tardó en responder, pero sus palabras, al principio cargadas de ira, pronto fueron sustituidas por un tono más defensivo. Su ya característico desprecio por los medios y los enemigos se convirtió en una respuesta vacía, como si intentara mantener la calma mientras las fisuras comenzaban a aparecer en su fachada. Había algo en su actitud, un toque de vulnerabilidad, que no había estado allí antes. Se notaba que algo le dolía. Comentario del narrador: y aquí radica la belleza del poder mediático. Trump había jugado su propia carta durante años, utilizando su presencia y agresividad para dominar las noticias. Pero esta vez, el guión era diferente. Nadie esperaba que De Niro, un hombre conocido por su postura firme, fuera el encargado de darle un golpe a la narrativa de Trump con tanta destreza. Y lo peor, para el presidente, era que la crítica había llegado desde un ángulo que no podía defender fácilmente: su vida personal. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero. Los memes, las burlas, las citas de Niro se compartían sin cesar. Cada minuto, cada segundo, más personas se unían a la conversación. Mientras tanto, el presidente parecía perder el control, y la presión interna dentro de su círculo cercano era cada vez mayor. Algunos de sus aliados comenzaron a cuestionar cómo había llegado tan lejos. Si alguien como De Niro podía desafiarlo sin repercusiones, ¿qué quedaba para el resto del país? Lo que siguió fue un giro que sorprendió a muchos. En lugar de intensificar su respuesta,
Trump optó por lo que podría considerarse una retirada táctica. Empezó a deslizarse en comentarios menos comprometidos. Se vio envuelto en un torbellino de conferencias y declaraciones, pero las palabras ya no tenían el mismo peso. Había una sensación de desespero en su voz, como si intentara escapar de una tormenta que no podía detener. Comentario del narrador. Aquí es donde la política se vuelve casi poética. Los hombres que han dominado el juego durante tanto tiempo, aquellos que se sienten invencibles, tienen un punto débil, su orgullo. Y cuando lo atacan de la manera correcta, cuando te tocan en el lugar más vulnerable, incluso los más poderosos pueden caer. Trump lo sabía, lo había hecho antes, pero esta vez era él quien estaba siendo atacado. El daño, aunque no era inmediato, se iba acumulando. Las críticas siguieron ardiendo en los medios. Los analistas políticos comenzaron a evaluar las repercusiones a largo plazo, sugiriendo que este golpe no sería fácil de superar. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podría Trump recuperar su imagen? ¿O este sería el momento que marcaría el comienzo de una caída en su popularidad? Al final, lo que comenzó como una simple intervención de dos figuras públicas había puesto en marcha una reacción imparable. La narrativa de Trump, construida a lo largo de los años con tanta minuciosidad, comenzaba a resquebrajarse, pieza por pieza. Lo que antes parecía indestructible, ahora se veía vulnerable. Y mientras las críticas seguían fluyendo y las redes sociales explotaban, la verdadera pregunta era si Trump sería capaz de recuperar el control o si esta tormenta había llegado para quedarse. Pero lo que ocurrió aquella noche ante las cámaras, donde el humor se convirtió en un cuchillo afilado, nadie lo había visto venir. Jimmy Kimmel, un maestro del sarcasmo, y Robert De Niro, un hombre cuyo rostro refleja décadas de confrontaciones en la pantalla, se unieron en un asalto verbal que dejó una marca indeleble en la historia del entretenimiento político. Su objetivo, el hombre más poderoso de Estados Unidos, Donald Trump. Pero lo que parecía ser una noche más de risas se transformó en un ataque directo, un golpe que no solo humilló a Trump, sino que lo despojó de su escudo más fuerte, su imagen de invulnerabilidad. La atmósfera era electrificada, como si todo el país estuviera esperando la chispa que prendería la mecha. Trump, quien siempre había navegado con aplomo entre la crítica y la controversia, se encontraba ahora en una posición que jamás había experimentado, siendo el objetivo de una crítica feroz, no solo política, sino personal. De Niro, con su habitual tono desafiante, comenzó a destilar palabras que apuntaban al corazón de la imagen que Trump había cultivado con tanto esfuerzo. Kimmel, en su estilo único, no se quedó atrás. Juntos, comenzaron a deshilachar los puntos más delicados de la vida privada del presidente, y lo que al principio parecía una broma inofensiva, comenzó a cobrar una forma mucho más peligrosa. Comentario del narrador. Lo fascinante de este episodio no es solo la audacia de los comediantes, sino la forma en que, con cada palabra, despojaron a Trump de su capa de invulnerabilidad. La política puede ser un campo de batallas, pero esta fue una guerra de imagen. Una guerra en la que el presidente no estaba acostumbrado a perder. Lo que siguió fue una tormenta en las redes sociales. La noche estaba lejos de terminar cuando las plataformas estallaron con reacciones. Los memes inundaron los timelines, las citas de De Niro se compartían con rapidez y la figura de Trump, que había estado acostumbrada a dominar la conversación, ahora se veía vulnerada. Cada rincón de Internet reflejaba el eco de lo que acababa de suceder. La humillación no solo era pública, sino que se sentía en los pasillos de la Casa Blanca, donde los murmullos de los asesores comenzaban a tomar fuerza. ¿Cómo respondería Trump? ¿Podría seguir adelante como si nada hubiese pasado? Pero el ataque no solo era personal, también tenía repercusiones políticas. Los analistas políticos no tardaron en especular sobre lo que este golpe podría significar para su imagen. Si hasta sus seguidores más leales comenzaban a hacer preguntas, ¿cómo afectaría esto a su apoyo en los estados clave? La prensa, que había sido su aliada en muchas batallas, ahora se encontraba con una noticia que, por primera vez, lo pintaba en un rincón. Su matrimonio, una de las piezas clave en su imagen pública, era ahora objeto de burla. Trump, quien siempre había utilizado sus relaciones personales como una fortaleza, se encontraba en una situación en la que esa fortaleza comenzaba a desmoronarse. Comentario del narrador. Porque en la política, lo personal es político.
Y cuando la vida privada de un líder se convierte en blanco de ataques, no solo se cuestiona su capacidad como ser humano, sino también su fortaleza como líder. Los enemigos no solo vieron una oportunidad, sino una debilidad palpable. Y lo peor para Trump era que, aunque tenía el poder de responder, en ese momento no había muchas palabras que pudieran reparar el daño que se estaba haciendo. Las reacciones de la audiencia no se hicieron esperar. Aquella noche, la imagen de Trump, que había estado construida sobre la imagen de poder y control, comenzó a derrumbarse lentamente. Sus respuestas, aunque llenas de desdén y descalificaciones, parecían vacías, como si su habitual confianza hubiera sido reemplazada por algo más oscuro: el miedo a perder el control. En lugar de reaccionar con la furia habitual, comenzó a evadir el tema, a minimizar la magnitud del ataque. Pero las risas seguían resonando en los hogares de millones de estadounidenses, y no había forma de deshacer lo que ya había sucedido. Comentario del narrador. Y en ese momento, algo importante se hizo evidente. Lo que para muchos había sido una burla trivial, para Trump fue el principio de una grieta en su armadura. Un golpe tan sutil pero tan certero, que la sola mención de su matrimonio de esa manera ya no podía ser ignorada. Mientras tanto, De Niro y Kimmel continuaban con su estilo irreverente, alimentando el fuego que seguía creciendo con cada minuto que pasaba. No era solo el acto de burlarse de Trump lo que estaba en juego, era el cuestionamiento de una narrativa construida a lo largo de años de presencia mediática. Cada comentario, cada gesto de De Niro, era una invitación a los espectadores a mirar más allá de la fachada de poder y a ver al hombre detrás del líder. Y para muchos, eso fue lo que los hizo reflexionar. La pregunta dejó de ser si Trump podría superar este momento y se transformó en una reflexión más profunda. ¿Realmente tiene el poder que tanto proclama? Comentario del narrador. La ironía de esta situación es que Trump, quien había hecho de la provocación una estrategia de éxito, se vio atrapado en su propio juego. Esta vez, sin poder contrarrestar el ataque con más poder o descalificación, se vio a sí mismo como el blanco, como nunca antes. Y la diferencia fue clara. Esta vez, no tenía el control. Y eso, como todo buen político sabe, es lo más peligroso que puede suceder. Lo que parecía un episodio de comedia se había transformado en un tema que dominó las conversaciones en todo el país, desde los pasillos de Washington hasta las cenas familiares. La conversación no era solo sobre las bromas, sino sobre la fragilidad de la figura que había sido Donald Trump. ¿Qué quedaba de esa imagen de invencibilidad? ¿Era esta la grieta por la que comenzaría a desmoronarse su imperio político? La respuesta, como siempre en la política, era incierta. Pero una cosa era clara: Trump no saldría de esta, como lo hacía siempre, sin perder el control. Comentario del narrador. Y así, mientras los ecos de las bromas seguían resonando, la verdadera pregunta flotaba en el aire. ¿Sería este el punto de no retorno para un hombre que siempre había jugado al límite, o el episodio más vergonzoso de su carrera? ¿Sería solo un capítulo en una historia aún por escribir? Mientras las redes sociales se incendiaban con memes, opiniones y análisis, Trump, quien siempre había sido capaz de sortear los ataques con arrogancia, se veía ahora atrapado en una red que no podía cortar con una simple declaración. El tono defensivo en sus respuestas comenzaba a tornarse más evidente, más nervioso. Aquel hombre que siempre había manejado la controversia como un arte, ahora parecía irritable, más consciente de sus fisuras internas que nunca. La prensa, que en su momento había sido una aliada en su lucha por el poder, ahora se convertía en un espectador curioso, aguardando la siguiente jugada. Pero esta vez, la pregunta no era sobre las políticas de Trump o sus últimos logros. Esta vez, el centro de la conversación era su vida personal. Su imagen como hombre de familia, una de las más publicitadas en sus años en la Casa Blanca, había quedado expuesta, sacudida y, en muchos círculos, ridiculizada. El matrimonio de Trump, esa pieza clave de su narrativa pública, había sido llevada al centro del escenario, no por su contenido, sino por los comentarios ácidos que se habían vertido sobre él. De Niro y Kimmel no eran los primeros en atacar su vida personal, claro está, pero su enfoque, cargado de humor, despojó a Trump de la fortaleza emocional que había construido a lo largo de años.
Porque mientras que las críticas políticas pueden ser defendidas con estadísticas y ataques a los rivales, los ataques a lo más personal, a la imagen que uno quiere proyectar al mundo, son más complicados de contrarrestar. La crítica se coló en los pliegues de su identidad, en su rol de padre y esposo, y eso, aunque nadie lo dijera en voz alta, tocaba un nervio mucho más sensible. Comentario del narrador. Aquí es donde todo se torna interesante, porque, aunque Trump siempre había sido un hombre acostumbrado a la crítica política, nunca había tenido que enfrentar un ataque tan directo a lo que representa en lo más profundo, su imagen de hombre de familia. Esa es la clave de su poder. ¿Qué pasaría si la gente dejaba de creer en esa imagen perfecta? ¿Qué sucedería si las grietas en su matrimonio comenzaban a ser más que un rumor? La noche continuó, pero la conversación no se detuvo. Los periodistas ya estaban redactando sus artículos, los analistas políticos estaban revisando las repercusiones, y las redes sociales no paraban de especular. Trump, aunque intentó mostrarse firme y confiado, no podía evitar que el peso de las palabras de Kimmel y De Niro lo aplastaran. En lugar de responder con la agresividad que siempre lo había caracterizado, comenzó a adoptar un enfoque más evasivo, como si intentara minimizar la magnitud de la crítica. Pero algo dentro de él había cambiado. El gran maestro del contraataque parecía no tener las palabras adecuadas y la gente empezaba a notar. Mientras las horas pasaban, la imagen que Trump había cultivado durante tantos años como un hombre exitoso, confiado y seguro de sí mismo, empezaba a desmoronarse. Los comentarios en los programas de noticias no cesaban y las discusiones se intensificaban. La opinión pública, que siempre había estado dividida entre admiradores incondicionales y detractores implacables, ahora encontraba un terreno común: la fragilidad de la imagen del presidente. Nadie podía negar que su poder había sido cuestionado, y aunque todavía mantenía su posición, la gente comenzó a preguntarse por cuánto tiempo podría seguir sosteniendo esa fachada. Comentario del narrador. Lo intrigante aquí es que Trump, quien había hecho del control de la narrativa una estrategia, se encontraba ahora a merced de otros. Y lo que es más desconcertante, ni él ni su equipo parecían tener una respuesta clara a todo esto. Es como si alguien hubiera destapado una caja de Pandora, y ahora todo lo que había estado cuidadosamente guardado en su interior comenzaba a salir a la luz. Las semanas siguientes fueron cruciales. Trump, acostumbrado a enfrentar crisis, intentó pasar por alto el incidente, como si no hubiera sucedido, pero la marea de comentarios seguía creciendo, y cada vez más personas se unían a la conversación. Los rumores, las especulaciones, las nuevas entrevistas, todo estaba encaminado a seguir destruyendo esa imagen perfecta que tanto había cuidado. La famosa resistencia que siempre lo había rodeado parecía flaquear. Y en medio de todo eso, los ataques no se limitaban solo a sus relaciones personales. La exposición pública de su vida privada abrió la puerta a una serie de cuestionamientos más profundos sobre su presidencia, su carácter y sus decisiones políticas. Los mismos aliados que antes lo defendían con fervor, ahora comenzaban a dar pequeños pasos atrás, cautelosos ante la reacción de la audiencia. Trump, más que nunca, se encontraba aislado. Un hombre que, durante mucho tiempo, había sido capaz de dominar la conversación, ahora se veía arrinconado por las sombras de su propia vida personal. Comentario del narrador. Y ahí radica la verdadera fuerza de este momento. Trump siempre fue un hombre de poder y estrategia, pero nunca pensó que la estrategia de sus enemigos sería atacar directamente lo más cercano a su identidad. Este ataque no era solo político, era personal. Y eso es lo que lo hacía tan devastador. El ataque a su vida personal, a su matrimonio, no solo tocaba su imagen, sino que cuestionaba su capacidad para seguir siendo una figura fuerte. A medida que pasaba el tiempo, las entrevistas, los comentarios y los análisis seguían. Y Trump, al parecer, empezaba a darse cuenta de que esta vez no podría salir de la tormenta tan fácilmente. La crítica había penetrado su núcleo más íntimo y la forma en que se recuperara de ello podría determinar su futuro político. ¿Sería capaz de reconstruir su imagen y seguir siendo el hombre fuerte que había sido? O, por primera vez en mucho tiempo, ¿vería cómo su poder se desvanecía bajo el peso de la vulnerabilidad? La política estadounidense, tan acostumbrada a los grandes escándalos y las historias de lucha, presenció un fenómeno nuevo. Un presidente que, hasta ese momento, había sido una figura casi intocable, ahora parecía desmoronarse lentamente frente a los ojos del mundo.
Las cámaras lo seguían, no solo en sus mítines o conferencias de prensa, sino en sus momentos más privados, capturando a un hombre que intentaba, desesperadamente, recomponer su imagen. El silencio de Trump durante los primeros días, tras la humillación, fue inquietante. Las típicas respuestas rápidas, llenas de ataques y bravatas, no llegaban. En cambio, lo que veía el público eran tweets distantes, declaraciones vagas y una incomodidad palpable en su tono, algo que nunca antes había mostrado. La derrota no era solo política, era personal, y el presidente no encontraba las palabras adecuadas para enfrentarla. Los analistas comenzaron a especular sobre el impacto de los ataques a su vida privada. ¿Es esto el final de Trump?, se preguntaban, mientras los medios de comunicación sopesaban si los comentarios de Kimmel y De Niro habían dado inicio a un nuevo tipo de resistencia. Una resistencia que no dependía de los tradicionales enfrentamientos políticos, sino que atacaba directamente los puntos más débiles del hombre. Lo que antes parecía un acto aislado de humor ácido ahora se convertía en una táctica cada vez más aclamada por aquellos que se oponían a él. Este no era un ataque simple. No se trataba solo de hacer reír a la audiencia, se trataba de desafiar la narrativa misma de Trump. Comentario del narrador. Es fascinante cómo un evento aparentemente trivial, una comedia en la televisión, puede provocar una reacción en cadena que sacude las bases de un imperio. Al principio parecía solo una broma más, pero a medida que los ecos de esas palabras continuaron reverberando, la magnitud de su impacto se volvía cada vez más clara. Trump, quien durante años había gobernado con mano firme, ahora parecía vacilante, como un boxeador al que le han dado un golpe directo en la mandíbula. La estrategia de Trump había sido siempre mostrar un rostro de poder absoluto. La imagen de su vida personal, bien diseñada, de esposo devoto y padre fuerte, se había convertido en una extensión de esa imagen. Pero ahora, esa imagen se había roto de manera brutal. Las críticas de De Niro y Kimmel no eran solo comentarios graciosos, eran un golpe certero a la columna vertebral de su imagen pública. Aquellos que alguna vez lo veían como un hombre capaz de superar cualquier adversidad, ahora comenzaban a cuestionarse si realmente estaba tan imbatible como había pretendido ser. Mientras tanto, sus seguidores, que durante tanto tiempo lo habían apoyado ciegamente, comenzaban a mostrar signos de duda. En las redes sociales, los comentarios se volvían cada vez más dispersos. Los medios conservadores intentaban minimizar el impacto, mientras que los más liberales se regocijaban. Pero el daño ya estaba hecho. El mundo estaba observando a un Trump que ya no parecía tener el control absoluto de la situación. La campaña de reelección, que hasta ese momento parecía sólida, ahora se veía tocada por este torbellino inesperado. Las encuestas comenzaron a reflejar una ligera caída en su popularidad, un indicio de que algo estaba cambiando en la percepción pública. Comentario del narrador. Y esto nos lleva a una pregunta que resuena por encima de todo. ¿Qué pasa cuando el hombre más poderoso del país pierde el control de su propia narrativa? ¿Qué sucede cuando las palabras ya no tienen el poder de frenar las consecuencias de un ataque personal? Trump, que siempre había usado su figura pública como una herramienta de lucha, ahora se veía a merced de esa misma herramienta, que había sido quebrada con solo unas palabras. En los días siguientes, las apariciones públicas de Trump se volvieron cada vez más inusuales. Ya no estaba tan presente en las entrevistas. No daba los discursos cargados de energía a los que nos tenía acostumbrados. La prensa se hizo eco de su creciente silencio, y el vacío de palabras se llenaba rápidamente con especulaciones. Su equipo, que siempre había sido experto en manejar las crisis, parecía desbordado por la magnitud de lo sucedido. Había un sentimiento palpable de que algo fundamental había cambiado en la forma en que Trump era percibido, no solo por sus detractores, sino incluso por algunos de sus propios aliados. La campaña electoral, que siempre había estado centrada en la figura de Trump como un líder audaz, ahora debía navegar por aguas mucho más turbulentas. Los asesores políticos comenzaron a trabajar con más cautela, conscientes de que, si la humillación continuaba, podría tener un impacto más profundo de lo que se había anticipado. El temor no era solo perder la elección, sino que la caída en la confianza pública pudiera ser irreversible. Comentario del narrador. Aquí es donde la política se encuentra con la psicología del poder. Trump no solo estaba luchando contra sus rivales políticos, sino contra la imagen que había construido de sí mismo.
Su éxito había estado en gran medida basado en su capacidad para proyectar confianza. Ahora, esa confianza se había quebrado. La imagen de la fortaleza inquebrantable de Trump había sido atacada y no quedaba claro cómo iba a reconstruirla. Y mientras la presión aumentaba, un nuevo factor entró en juego: el regreso de figuras del Partido Republicano que hasta ese momento habían mantenido su apoyo a Trump en silencio. Algunos, como el senador Mitt Romney y el exgobernador de Ohio, John Kasich, comenzaron a expresar más abiertamente sus críticas. Aunque no todos en el Partido Republicano se alineaban con ellos, las divisiones internas se volvían cada vez más evidentes. La humillación pública de Trump había abierto una grieta en su propio campo. Aquellos que lo habían apoyado incondicionalmente ahora se encontraban evaluando si este era el momento de dar un paso atrás. Comentario del narrador. Y así, en medio de todo esto, lo que parecía una burla más, una simple broma en un programa nocturno, comenzó a resquebrajar los cimientos de una presidencia. Un ataque personal que parecía inofensivo al principio, ahora parecía una de las amenazas más serias a la estabilidad de su poder. Porque, al final, lo que importa en política no es solo el poder que se tiene, sino la percepción que los demás tienen de ese poder. Y en esa guerra de percepciones, Trump comenzaba a perder terreno. El futuro de Trump, como el de muchos líderes, se encuentra en un punto crítico. Las palabras de Kimmel y De Niro podrían haber sido el inicio de algo mucho más grande, o podrían haber sido solo un momento fugaz que se desvanece con el tiempo. Pero una cosa era segura: algo dentro de la narrativa de Trump había cambiado para siempre. Y en la política, esos cambios, aunque pequeños al principio, pueden tener consecuencias impredecibles. La atención ya no recaía únicamente en la política exterior o los grandes debates, sino en las grietas que se estaban abriendo en el muro de la imagen de Trump. Los analistas políticos, siempre atentos a cualquier signo de vulnerabilidad, no podían ignorar lo que estaba sucediendo. El presidente, un hombre que siempre había sabido cómo dominar el discurso, se encontraba ahora en un terreno resbaladizo, donde cada palabra que decía parecía ser una piedra más en el precipicio. A medida que se acercaba el fin de semana, los reportes y comentarios sobre su comportamiento se multiplicaban. Las fuentes dentro de la Casa Blanca filtraban detalles sobre la tensa atmósfera que se había apoderado del equipo presidencial. Trump, a pesar de su imponente figura, comenzaba a mostrar signos de agotamiento emocional. Las reuniones con su círculo cercano, que antes estaban llenas de decisiones rápidas y contundentes, ahora se volvían más largas, con una palpable sensación de incertidumbre en el aire. Nadie sabía cómo responder al ataque a su vida personal. Los asesores que siempre le habían ayudado a navegar la marea política se encontraban ahora atrapados, buscando una estrategia para restaurar la confianza en su imagen. Pero había algo que ya no podían controlar: la opinión pública. Comentario del narrador. Y aquí está el verdadero giro de la historia. Lo que parecía ser un simple golpe de humor en un programa nocturno se convirtió en una tormenta política. En el pasado, Trump había sido imparable, un maestro del juego mediático, siempre con una respuesta rápida, siempre con una manera de voltear la situación a su favor. Pero esta vez, algo había cambiado en la narrativa, y él no parecía tener una respuesta adecuada. En las calles, la división entre sus seguidores más leales y aquellos que antes se sentían indiferentes comenzaba a intensificarse. Los simpatizantes de Trump, al principio sorprendidos por los comentarios de De Niro y Kimmel, comenzaron a defender al presidente con más fervor que nunca. Sin embargo, no todos eran tan inquebrantables. Entre ellos, algunos comenzaron a cuestionar la fuerza de su imagen. Las comparaciones entre el Trump que gobernaba con mano dura y el Trump visiblemente afectado por comentarios de comedia reflejaban una desconexión. Para algunos, la figura de un hombre fuerte había sido reemplazada por una de fragilidad inesperada. Las redes sociales, como era de esperar, se convirtieron en un campo de batalla. Los hashtags, los memes y las opiniones divididas inundaban Twitter y Facebook. Cada post, cada comentario añadía más leña al fuego. Trump, quien siempre había manejado su presencia digital con astucia, se veía ahora ante un torrente de críticas que ya no podía controlar. Sus respuestas en Twitter, usualmente contundentes, ahora parecían vacías, un eco lejano de la furia que había demostrado en el pasado. Mientras los comentarios sobre su matrimonio y su vida personal se multiplicaban, sus aliados comenzaban a preocuparse. ¿De verdad podría sobrevivir a esta crisis? Comentario del narrador.
Lo increíble aquí es que Trump, en su apogeo, había sido una figura que siempre se presentó como intocable. Había hecho de la provocación su sello personal, transformando cualquier ataque en una oportunidad para reforzar su poder. Pero esta vez, el golpe era personal. Y la respuesta, aunque agresiva en algunos momentos, no era suficiente para silenciar el ruido. Y mientras él se enfrentaba a esta presión, sus rivales no perdían la oportunidad de darle un toque de ironía, añadiendo más leña al fuego. En los pasillos de la Casa Blanca, mientras los asistentes de Trump se apresuraban a contener la situación, los rumores de una posible táctica de distracción comenzaron a circular. Algunos sugerían que una gran crisis internacional podría ser la única forma de desviar la atención del público. Otros, más escépticos, se preguntaban si la fragilidad de su imagen era algo irreversible. Por primera vez en mucho tiempo, los rumores sobre la resiliencia de Trump comenzaban a desmoronarse. Pero lo que muchos no sabían era que en medio de todo esto, De Niro y Kimmel no se detenían. Sus ataques continuaron con más comentarios e incluso con apariciones en programas adicionales. Lo que había comenzado como una noche de humor nocturno se convirtió en un verdadero fenómeno mediático. El público, cautivado por el juego entre los comediantes y el presidente, no podía evitar seguir el drama en cada rincón de la cultura popular. Comentario del narrador. Es curioso cómo un simple momento de entretenimiento puede desencadenar una serie de eventos tan complejos. Lo que parecía ser una broma inofensiva se había convertido en un frente de batalla abierto. Los comediantes se estaban posicionando como los nuevos protagonistas del teatro político. Y la figura de Trump, que en su momento había sido un titán mediático, ahora se veía atrapada en una red de burlas y críticas. A medida que la presión crecía, Trump intentaba retomar las riendas de la conversación, pero algo se había alterado irremediablemente. Ya no era solo un tema de ataques políticos, sino de una sensación más profunda, la duda sobre si su reinado de poder mediático había llegado a su fin. Mientras sus opositores se mantenían firmes, algunos de sus aliados más cercanos comenzaban a mirar con cautela a su alrededor. La pregunta que todos se hacían era si Trump lograría superar esta nueva crisis o si sería arrastrado por las consecuencias de un ataque que, hasta entonces, nadie habría imaginado que pudiera hacerle tanto daño. Comentario del narrador. En política, todo puede cambiar en un segundo. Lo que hoy parece una broma, mañana puede convertirse en una tragedia política. Lo que Trump había logrado construir, con astucia y esfuerzo, parecía derrumbarse bajo el peso de algo tan simple como una risa. El hecho de que este ataque no hubiera sido precedido por una batalla política, sino por una conversación ligera, hace que todo sea aún más desconcertante. Y la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Será capaz de recuperar lo perdido? ¿O será este el principio de un cambio irreversible en su carrera? Lo único seguro es que las piezas del rompecabezas estaban en movimiento, y el tablero de la política se encontraba más incierto que nunca. Trump, quien siempre había dominado las reglas, se encontraba ahora jugando un juego que ni él mismo comprendía por completo. Y mientras el tiempo avanzaba, la pregunta seguía siendo la misma. ¿Cómo respondería este hombre que había estado al frente de uno de los periodos más controversiales de la historia moderna? En privado, su equipo de asesores estaba tomando medidas desesperadas para restaurar su imagen. Las reuniones eran largas, a menudo llenas de análisis y discusiones sobre cómo volver a posicionarlo como el líder indiscutido que había sido antes. Pero había un detalle que parecía no poderse superar: las humillaciones personales. La crítica de De Niro y Kimmel no había sido un ataque político, sino un golpe directo al núcleo de lo que Trump había trabajado tan arduamente para construir: su imagen de familia perfecta y su vida privada impecable. En los años previos, su habilidad para salir indemne de cualquier escándalo o crisis había sido casi legendaria. Pero ahora, esta era una batalla diferente. La gente no estaba hablando solo de sus políticas o de sus decisiones como presidente, sino de su vida privada, de su matrimonio, de su propia vulnerabilidad. Esta vez, no bastaba con lanzar acusaciones o descalificaciones rápidas. No había forma de convertir el dolor personal en una ventaja política. A lo largo de estos días oscuros, sus seguidores comenzaron a sentir que algo había cambiado.
Algunos, fieles hasta el último aliento, seguían defendiendo a Trump con pasión. No importaba lo que decían los medios o lo que opinaran los opositores. Sin embargo, otros, menos comprometidos con su figura, empezaron a mirar con escepticismo las reacciones del presidente. Había algo en su tono, algo en su postura, que transmitía una sensación de desesperación. Para muchos, el hombre que había sido sinónimo de fuerza y audacia, ahora parecía frágil, vulnerable, humano. Comentario del narrador. Es curioso cómo la percepción del poder puede cambiar tan rápidamente. Un presidente que se jactaba de su control total sobre el escenario político, de repente parece perdido en su propia batalla personal. Los seguidores que antes lo veían como una figura invencible, ahora comienzan a cuestionarse si tal vez, solo tal vez, ya no tiene el control de las riendas que tanto había afirmado tener. Mientras tanto, las críticas seguían lloviendo. En la televisión, en las redes sociales, en los programas nocturnos, los ataques no cesaban. Cada chiste, cada broma, se convertía en una nueva pieza del rompecabezas de su caída. Lo que parecía ser solo un momento pasajero de humor mordaz, una noche de comedia en la televisión, ahora se había convertido en una espiral interminable. Las burlas no solo afectaban su imagen, sino que también reavivaban la idea de que Trump no era tan inmune como todos pensaban. Esta no era una disputa política, era algo mucho más profundo. Al mismo tiempo, algunos en su propio partido empezaban a hablar en privado sobre el futuro. El Partido Republicano había sido su fiel aliado durante todos estos años, pero ¿seguirían apoyándolo a medida que sus números caían y las críticas se intensificaban? Aquellos que lo habían respaldado con fuerza, que habían defendido su mandato con vehemencia, ahora empezaban a sentirse incómodos. Nadie quería ser asociado con alguien cuya popularidad caía tan rápidamente. Los temores de una posible derrota en las urnas crecían a medida que las noticias sobre su creciente vulnerabilidad se extendían por todo el país. Pero lo que realmente puso a prueba la resistencia de Trump fue el hecho de que no parecía haber una salida fácil. A lo largo de su carrera, siempre había sido un hombre de acción, un hombre que respondía de manera contundente. Esta vez, sin embargo, las respuestas no llegaban. Los tweets que antes eran su arma más poderosa se volvían cada vez más erráticos, cargados de una ansiedad que no era propia de su usual comportamiento confiado. Los ataques no se detenían y él parecía estar quedándose sin respuestas. Comentario del narrador. Aquí es donde todo se torna aún más interesante. ¿Es este el principio del fin de un presidente que siempre había sido capaz de manejar la adversidad? La presión es innegable. Trump, que siempre había jugado en el terreno de la provocación, se ve ahora atrapado en una red que parece cada vez más difícil de romper. Las críticas continúan y la oportunidad de una respuesta decisiva se desvanece con cada momento de indecisión. En los pasillos de la Casa Blanca, sus asesores intentaban buscar una solución. ¿Sería suficiente una simple reafirmación de su poder? ¿O debía tomar un camino más radical? Algunos sugerían que un ataque contra sus rivales políticos podría ayudar a desviar la atención. Pero el problema era claro. La crisis era interna, y todo el país lo sabía. No importaba cuán fuerte fuera su discurso en temas como la inmigración o la seguridad nacional, la verdad es que, en ese momento, la gente solo hablaba de él en términos de su vida personal. La presión llegó a su punto máximo en una reunión con sus principales colaboradores. Trump estaba tenso, sus movimientos calculados, pero su rostro reflejaba un agotamiento que no era característico de su figura. De repente, los ecos de las críticas parecían más intensos que nunca. De Niro y Kimmel ya no eran los únicos. Las figuras más destacadas de la política y los medios de comunicación seguían alimentando el fuego, sumando capas al malestar que invadía al presidente. Comentario del narrador. Y es aquí donde la historia toma un giro casi cinematográfico. Un hombre acostumbrado a ser el centro de atención, el rey del espectáculo mediático, comienza a perder su propio juego. Las cámaras, que antes lo capturaban triunfante, ahora lo mostraban sin respuestas, con el rostro marcado por la fatiga y la frustración. Trump, quien en su momento había sido el maestro del entretenimiento político, se veía ahora como un hombre que ya no podía dominar la narrativa que había ayudado a crear. El escenario estaba puesto para un conflicto aún mayor. Si Trump no encontraba una forma de restablecer su imagen, si no podía cambiar la narrativa que se tejía en torno a su persona, la caída de su poder podría ser más drástica de lo que jamás habría imaginado.
La batalla que había comenzado con un par de bromas en televisión podría terminar con una derrota política y personal sin precedentes. El futuro de su carrera estaba colgando de un hilo, y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que pocos habían anticipado. La constante cobertura mediática sobre su vida personal, alimentada por los chistes y comentarios de figuras como De Niro y Kimmel, ya no era solo un tema de entretenimiento. Se estaba convirtiendo en una sombra constante que acechaba su figura pública. Las redes sociales no ayudaban, por el contrario, se convirtieron en una arena de burlas y memes, donde la imagen de Trump, tan cuidadosamente construida durante años, parecía desmoronarse ante los ojos de todos. El presidente, siempre calculador y meticuloso, comenzó a mostrar signos de agotamiento. Durante su tiempo en la Casa Blanca, siempre había tenido la habilidad de rodearse de personas que sabían cómo manejar las crisis. Pero esta vez no era tan sencillo. Los ataques eran tan personales y tan penetrantes que incluso los consejos de sus más cercanos colaboradores ya no parecían ser suficientes para frenar el daño. Sus respuestas en Twitter, las cuales habían sido su arma secreta en el pasado, ahora se sentían forzadas y carentes de la misma energía. Cada tuit parecía más una reacción que una estrategia, y los seguidores más leales empezaban a preguntarse si algo había cambiado de manera irreversible en su comportamiento. En el frente político, la incertidumbre también era palpable. Mientras la popularidad de Trump seguía cayendo, algunos de sus aliados más cercanos comenzaron a alejarse, temerosos de que su caída pudiera arrastrarlos con él. Los senadores y representantes que previamente habían mostrado su apoyo incondicional, ahora comenzaban a ser más cautelosos, midiendo sus palabras y tomando distancia en un intento de proteger sus propios intereses. El temor de que su relación con Trump pudiera costarles en las próximas elecciones se fue expandiendo como una mancha de aceite. Había una creciente sensación de que el ambiente en la Casa Blanca estaba volviéndose insostenible. Por otro lado, las figuras que tradicionalmente habían sido sus rivales políticos no perdían la oportunidad de profundizar en la debilidad de su imagen. Los demócratas, con su retórica afilada, no dudaban en señalar la crisis personal de Trump como un ejemplo de sus falencias en otros aspectos de su presidencia. No solo era cuestión de moralidad o de ética. El daño se estaba convirtiendo en una herramienta política que sus oponentes no dudaban en usar. Comentario del narrador. Aquí está la paradoja que pocos anticiparon. Lo que en un principio parecía un simple chiste en televisión, una pequeña broma de comedia nocturna, se había transformado en un campo de batalla de proporciones épicas. La política, que normalmente se libraba a través de discursos y leyes, ahora estaba siendo dominada por ataques a la vida personal, un terreno que Trump nunca imaginó que podría ser su talón de Aquiles. El hombre que alguna vez había dominado el arte de la provocación estaba siendo derrotado por la misma estrategia que lo había catapultado a la fama. ¿Qué podría hacer ahora? Mientras Trump luchaba por encontrar una salida, el escenario mediático seguía evolucionando y la expectativa de lo que haría a continuación se mantenía alta. En privado, el presidente se encontraba en constantes conversaciones con su equipo de comunicación, pero algo era claro: las respuestas rápidas y las tácticas tradicionales no eran suficientes. El daño a su reputación no podía ser reparado con simples ataques a sus enemigos o con comentarios en Twitter. Había que encontrar una solución más contundente. Algunos de sus asesores sugirieron que era el momento de volverse más agresivo, de dar un golpe de efecto que desvió la atención hacia otro tema. Pero no era tan sencillo. Las críticas sobre su vida personal ya estaban demasiado integradas en la conversación pública. Las entrevistas, los programas de noticias y las plataformas de redes sociales ya no se limitaban a discutir su presidencia. Ahora hablaban de su vulnerabilidad como ser humano. El ataque había sido tan certero, tan directo, que Trump no podía simplemente dar una vuelta a la situación con otro de sus trucos mediáticos. En una reunión más privada con sus colaboradores más cercanos, las ideas comenzaron a fluir. Algunos sugerían que la mejor estrategia sería minimizar el impacto de las burlas, hacer como si no importaran, como si esas bromas no afectaran en absoluto. Pero la verdad era que no podían ignorar lo que estaba ocurriendo. En la mente de Trump, la constante ridiculización de su vida privada no solo le restaba apoyo entre los votantes independientes,
sino que también estaba erosionando su base de seguidores. La gente empezaba a ver a un hombre que ya no era el líder carismático y fuerte que había llegado a la Casa Blanca, sino a alguien que podía ser herido, alguien que no podía sostener la fachada. Comentario del narrador. Ahí está la tragedia. Trump no era solo una figura política, era un espectáculo, una máquina de entretenimiento que había aprendido a convertir cada dificultad en un peldaño hacia el poder. Pero esta vez, el espectáculo se había vuelto en su contra. Y aunque intentó con todas sus fuerzas hacer frente al caos, no pudo evitar que la fragilidad de su imagen fuera lo único de lo que hablaban todos. A medida que las semanas pasaban, el silencio de Trump en las redes sociales se volvía aún más elocuente. Su falta de respuestas directas a los ataques lo hacía parecer vulnerable. Ya no estaba en control de la narrativa, y esto dejaba una sensación de desconfianza entre los que lo habían respaldado. Mientras tanto, las críticas se intensificaban. De Niro y Kimmel, lejos de detenerse, continuaban alimentando el fuego con comentarios cada vez más agudos. Y aunque Trump había sido un hombre que siempre encontraba maneras de regresar, esta vez el terreno parecía inestable. Y en medio de todo esto, un sentimiento de inquietud se apoderaba de la Casa Blanca. ¿Qué haría Trump para recuperar lo perdido? El reloj avanzaba y las respuestas seguían siendo evasivas. Nadie sabía exactamente qué camino tomaría el presidente para salir de esta crisis, pero una cosa estaba clara. Algo había cambiado. El hombre que una vez había sido sinónimo de poder absoluto, ahora estaba siendo cuestionado en cada rincón del país. La pregunta que flotaba en el aire era simple, pero cargada de incertidumbre. ¿Sería este el principio del fin de su reinado?